Ya estoy grabando, ¿eh? A ver, aguántenme. ¡Chicas! Voy a estar en grabación para que no hagan sonidos fuertes. Voy a estar grabando el podcast para que no hagan sonidos fuertes. Gracias. ¿Por cuánto tiempo? Una hora. Ay, no manches. Bueno, 40. 40. Gracias. La honestidad de la mamá de Carlos. ¿Qué onda, hijos de la Bergman? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy, pues la verdad es que nos gastamos todo el dinero, todo el presupuesto de la temporada en grabar en cabinas super profesionales el capítulo pasado, y pues ahora tuvimos que volver a grabar cada quien desde su computadora, ¿no? A formato lejano. Sí, a larga distancia. Exactamente. Porque COVID, ¿no? Aquí estamos otra vez con Braulio y con Carlos, su servilleta Carlos Uribe. Y a ver, Carlos, tú que propusiste este maravilloso tema para el capítulo de hoy, cuéntanos más o menos de qué va. Vale, pues antes que nada un saludo a toda la audiencia, como diría nuestro buen Braulio. Pues bueno, a ver, los introduzco un poco al tema en el que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de películas que se enfoquen o que hablen o que se pueda apreciar o que sea el personaje principal de alguna ciudad, algún país, lo que sea. Nos pareció interesante poder explorar esto para también poder contarles a ustedes un poco de todo lo que está detrás, ¿no? Lo vemos en pantalla y pues se nos hace muy fácil como decir, sí se visten bien y sí parecen que son vikingos, pero realmente hay mucho esfuerzo atrás y mucho trabajo de producción y de muchas personas involucradas. Entonces creo que es algo interesante que podemos hablar el día de hoy y pues mencionar varias películas muy bellas audiovisuales. Hemos tenido el placer de verlas y pues vamos a estarlas comentando el día de hoy. Está muy interesante. ¿Qué opinas tú, Braulio? A mí sí me causa mucha intriga porque cuando plantearon el tema, pues me puse a pensar mucho en eso de, a ver, una película donde la ciudad sea como este protagonista o que tenga un protagonismo significativo, y así como que a primera no se me vino nada a la cabeza, pero poco a poco empiezas a recordar y dices, güey, sí, hay demasiadas y quizá la gente no lo nota mucho, pero es precisamente te vas acordando así espontáneamente porque se queda como en tu inconsciente, ¿sabes? Todos esos escenarios. ¿Sabes qué se me hace curioso? O sea, como que muchas personas pues se centran mucho en la historia del personaje principal y no están viendo el panorama completo, no están viendo lo que está pasando atrás o están escuchando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Es como una película que salió hace pronto y Uribe pues odia, pero pues es Roma, ¿no? Y pues entiende, ¿no? Muchas personas es como, es que es muy lenta y es muy larga algunas tomas, pero precisamente este tipo de tomas nos permiten como apreciar el panorama mayor y apreciar todo el trabajo, ¿no? que se hizo de producción, sí, de reconstrucción, todos los sonidos, ¿no? Que puedes llegar a reconocer, los puedes ubicar temporalmente y espacialmente con lo que la película te está proponiendo. Entonces creo que sí es algo muy interesante y que le podemos sacar bastante jugo, ¿no? Sin duda. Sí. Yo igual, algo importante que también queremos decir, o sea, aprovechando precisamente el tema, es la importancia que tiene, que fue desarrollando poco a poco la escenografía en el cine. Obviamente al inicio, ¿no? La mayoría de las películas pues se hacían primero en locación. Cuando fue explorándose más el potencial que tenía el fondo, pues sí, el lugar en el que se desarrollaba, y que a veces, por ejemplo, en el caso de Méliès, que no eran escenarios realistas, la construcción de un set, de una escenografía y de lo que ahora se conoce como dirección de arte, fue cobrando cada vez más reconocimiento. Tenemos, pues yo menciono el caso de Méliès, pero por ejemplo, históricamente, de un director que ya mencionamos en el primer capítulo, que se llama David Griffith. En esa ocasión lo mencionamos por Nacimiento de una Nación, pero justo un año o 2 años después, en 1916, él hace una película que se llama Intolerancia,
que básicamente de lo que trata la película es que en 4 escenarios diferentes históricamente se habla sobre el tema de la intolerancia, y dentro de uno de ellos está la caída de Babilonia, en donde pues se emocionaron, reconstruyeron todo Babilonia en una ciudad real, no recuerdo qué ciudad era, pero en Estados Unidos me parece, reconstruyeron todo Babilonia, o bueno, obviamente la parte que ocuparon, pues, se les acabó el Sí, que dinero. no manches, ¿no? Ah, bueno, sí. Se les acabó el dinero y ya no tenían cómo quitarlo. Entonces muchos cachos de Babilonia estuvieron en esa ciudad por muchos años porque ya no tuvieron dinero para remover todo lo que habían. O sea, algunas partes sí, pero ya no lograron todo. Entonces, pues digo, como obviamente una anécdota ahí chistosa, ¿no? El dato dominguero. Pero Y habla de... Dime. Perdón que te interrumpa, pero justo lo que te iba a decir es que ahorita como ya estamos tan acostumbrados a ver todo en pantalla verde y en CGI e imaginarnos escenarios increíbles, ¿no? Fantásticos. Y pues recordar las primeras películas que se hacían, pues ya sea reconstruyéndolas o con maquetas enormes, ¿no? Como Beetlejuice, Sí. ¿no? Entonces, pues es curioso esa transición. Creo que estamos volviendo un poco, ¿no? A explorar sin CGI, sin pantalla verde, ya un poco más natural, una foto más viva, ¿no? Retomar esos inicios, creo que es bueno. Sí, claro, sí. Es muy curioso cómo, obviamente en ese momento, pues porque no se tenían los avances tecnológicos para hacer lo que ahora sí se puede. Pero pues sí nos damos cuenta de cómo, pues algo irreal, algo futurista. En el caso de Intolerancia, pues fue algo histórico. Pero cómo le fueron dando mucha importancia a la reconstrucción lo más real posible del lugar en donde se desarrollan las cosas. Algo que que mencionábamos ahorita antes de la grabación, pues era que hay películas que no importa tanto espacialmente en donde se desarrollan. O sea, por ejemplo, películas como The Room o así, que a lo mejor, o sea, sí importa el espacio, así que obviamente ahí pasa todo en un cuarto, ¿no? O la película esta, se me fue, la de Atrapados sin salidas, en la que sale este güey, el Jack Nicholson, ¿no? Ajá, Sí, obviamente sí importa saber que es ahí un como manicomio, pero tal vez no es tan importante saber en qué país están, ¿no? En qué ciudad se desarrolla, porque a lo mejor puede ser un manicomio de otro lado del mundo y la trama no cambiaría drásticamente. Pero sí hay casos en los que esa historia es irrepetible en otro lugar, como por ejemplo ya mencionaban Roma, ¿no? Que sí, obviamente había trabajadoras domésticas en muchas partes del mundo, pero Cuarón lo escribió pensando en su infancia, en la Ciudad de México que él vivió, y eso lo vuelve un personaje súper importante, precisamente no solo por el aspecto visual, que también antes pues solo se podía recrear el aspecto visual, ¿no? Ahora también con toda esta evolución del sonido, pues también el sonido cobra una gran importancia a la hora de plantearnos un lugar. Pues sí, te digo que todos estos elementos son muy importantes, Carlos, pero yo quiero como también hablarte un poco de cómo fue creciendo toda esta producción en otras ramas del arte y cómo estas impulsaron o apoyaron a que facilitara el trabajo de producción o puesta en escena de una película, ¿no? No sé si topes a un güey que se llama Adolf Appia. Bueno, ese güey fue un escenógrafo luminista suizo. Okay. Y lo que él proponía, junto con Edward Henry Craig, era cambiar la estructura del escenario. Estoy hablando en el ámbito teatral. Entonces, lo que hacía Appia era colocaba grandes escaleras o grandes como cubos en todo el escenario. Jugaba con las sombras y con las luces para aparentar otro espacio, para ocupar ese espacio y no tardar en cambiar el escenario, que sí, que la manta y que sí, negro para que entren los chavos y muevan todo. No, o sea, él facilitaba y con un cambio de luces se hacían sombra en las escaleras y ya era no sé, güey, un balcón presidencial, ¿sabes? Y luego las cambiaba hacia la izquierda y ya se volvía un bosque, ¿no?
Entonces, él empezó a explorar todas estas cosas, te estoy hablando de 1890 y tantos. Entonces, todas estas propuestas que revolucionaron lo que se venía viendo en el arte, que era muy natural, ¿no? Que era todo muy, por así decirlo, real, ¿no? Que lo dibujaban y eran escenarios planos. Él dice, güey, pues vamos a hacerlo tridimensional y vamos a explorar ya el espacio, ¿no? No darle tanta importancia al actor, sino al actor dentro de su espacio, ¿no? Y creo que eso va muy, muy relacionado con lo que estamos viendo, ¿no? Porque en las películas, justo las películas que estamos hablando, es como la historia de este brother, pero en esta ciudad. Cómo afecta la ciudad a esta persona. Cómo él vive la ciudad, cómo él la huele, cómo él la escucha, cómo él la ve, ¿sabes? Todos estos factores que también se exploran. Creo que, no sé, o sea, es crear un vínculo y te dan unas ganas de viajar y conocer, ¿no? Sí. También, por ejemplo, un ejemplo que yo quería dar era en eso, o en It. El pueblo de Derry es un personaje súper importante y pues la neta no es como que me den muchas ganas de viajar a Derry, ¿no? Claro. ¿Por qué no? O sea, pero también puede sembrar esa semillita de curiosidad o de morbo para, claro. Para decir por qué pasan cosas extrañas aquí, güey, ¿sabes? No, sí, no, bueno, o sea, yo lo pienso por mí, pero seguramente hay gente que fue a donde grabó La Bruja de Blair y donde películas de terror o la pinche mansión de Cañitas. Eso que te iba a decir. Sí, pues, digo, también en gusto se rompe el género, pero a mí no se me antoja viajar a Derry, ¿verdad? Ni a Cañitas tampoco. Esta era cotorra, yo creo. No sé. Pero, o sea, no sé si han visto como esas fotos en donde recrean cuadros o fotogramas de películas y las... sí. Como que las enseñan en la foto y sabe perfectamente, encaja perfectamente. Eso está chido, güey. Claro. O sea, sí, está súper interesante. Sí, estoy de acuerdo. Como estoy aquí en donde pasó esa historia. ¿Sabes? Exactamente. No sé. Sí. Es una relación que trasciende la pantalla, güey, yo siento. Sí, claro. Insisto un poco en esta parte que mencionábamos de cómo precisamente eso también volvió tan importantes algunas películas, ¿no? El lugar en el que se grabaron. No solo me refiero a la calidad de la película, sino justo lo que Carlos menciona, que la gente ahora viaja y toma fotos justo en donde se hizo esa escena, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, incluso para que quede como en el inconsciente colectivo, ya pues la gente piensa en esa película. A lo mejor si yo viajo a Los Ángeles, por ejemplo, cuando vi Under the Silver Lake, que se hace en Los Ángeles, cuando va a la cabeza de Newton, ahí es en donde bailan, es el observatorio en el que bailan Emma Stone y Ryan Gosling en La La Land, que anteriormente otra película tiene... No, es que no recuerdo si es ahí también o solo es la coreografía. Pero bueno, o sea, me acordé de esa película, ¿no? Incluso ya viendo otras películas dices, no manches, es que eso, me acuerdo de tal película en la que justo hay una escena ahí, ¿no? Sí, y eso también me parece pues muy, muy interesante. Por ejemplo, estaba viendo también en el caso de películas animadas cómo recrean lugares. El otro día vi uno de Your Name. Justo lo que te iba a decir. En dibujos, lugares reales, y que aumenta un montón el turismo en esas zonas donde se hacen películas, ¿no? Que también, pues hasta eso influye en la economía local, el hecho de que una ciudad protagonice una película. Justo, o sea, te voy a poner un ejemplo banal, pero creo que es una buena comparación. Por ejemplo, los universos de DC son ciudades imaginarias, son ciudades inventadas en donde viven estos personajes. En cambio, los superhéroes de Marvel tienen un barrio real, ¿sabes? Salen de Bronx, salen de Queens, ¿sabes? O sea, son personajes entrañables que te puedes relacionar con ellos o proyectar con ellos porque están viviendo una realidad de personas que también viven ahí, ¿sabes? Entonces eso también ayuda muchísimo. Sí, pues es como crear esta empatía con la gente, ¿no? Digo, tú dices, pues está chido Batman, pero yo lo que sé de Ciudad Gótica, ¿no? Sé que es falsa.
No es lo mismo cuando Exacto. pones las ocasiones que, por ejemplo, luego en Avengers pasan, ¿no? Que dices, no mames, yo he estado en esas calles que están recreando, porque obviamente no filman en la calle real, pero pues la recreación es tan exacta que sí te despiertan ese sentimiento de decir, yo he pasado por ahí o podría pasar por ahí. Digo, a menos de que seas de Sokovia o de Wakanda, pues digo. ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿No has ido a Wakanda? No es cierto. De Madagascar, ¿no? En el Fortnite sí, güey. En el Fortnite sí puedes visitar Wakanda, güey. Sí he ido. Está chido. Oye, y ahorita retomando un poco con lo de que estábamos hablando de Roma y todo esto, pues creo que también es importante mencionar películas de cine mexicano que han hecho este tipo de formato, ¿no? Como, por ejemplo, pongo ahorita sobre la mesa Los Olvidados. Okay. Claro. Sí. Bueno, por ejemplo, en su tiempo fue un poco complicado el tema de cuando salió la película, porque Los Olvidados no es precisamente una película que muestre una parte bonita de la ciudad, ¿no? Yo creo que ese justo es el punto, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, puede ser para bien o para mal, ¿no? Sí. Bueno, y te digo que toda esta corriente con la que empezó Los Olvidados y con la que se inspiró Cuarón para hacer Roma, pues es el neorrealismo italiano, con el que lo propone Buñuel, ¿no? Y que también todos estos elementos y tipos de direcciones contribuyen a que la ciudad sea personaje principal, porque se encargan de conseguir personas que sí son, ¿no? Que no actúen, que no pretenden, que simplemente sean, ¿no? Que se desenvuelvan, sí bajo una cámara y sí bajo ciertas indicaciones del director, pero siguen siendo lo que son, ¿sabes? Y todo este tipo de exploración con los actores y con el manejo de las tomas para ver la ciudad y todo esto, no sé, como que se complementa mucho. Creo que es un producto muy bueno y se ha visto, ¿no? En el éxito de varias películas, como Woody Allen, ¿no? O sea, ese güey se la pasa hablando de Nueva York y sigue pegando, ¿sabes? O Roma o París también, ¿no? En el caso de... ¿qué es? De Roma con amor se llama esa, y de Medianoche en París, ¿no? Y que justamente eso que mencionas es importante. Sí, creo que el neorrealismo italiano juega un papel importante, porque hasta ese momento sí había casos de películas, ¿no?, que se desarrollaban en locación, pero pues por ejemplo sí presentó las ciudades como escenarios. Yo pensé en El ladrón de bicicletas, que también pues sucede en Roma, y también se vuelve un personaje muy importante de la ciudad. Sí creo que el neorrealismo el neorrealismo italiano, que pues recordemos que es o sea, para la gente que no sepa, es un movimiento que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia pues evidentemente estaba en un grado de pobreza muy grande, y surgió una necesidad de hacer cine relatando lo que vivían las personas, porque hasta esa fecha pues mucho de lo que se hacía era ficción, eran cosas más irreales, por así decirlo, ¿no? En cambio, lo que hizo el neorrealismo fue mostrar la realidad que estaba viviendo la gente de ahí en escenarios reales, muchas veces con lo que decía también Carlos, ¿no? Con personas que ni siquiera eran actores o actrices, ¿no? O sea, eran pues, romanos que vivían ahí, que no tenían empleo. Se usaban cámaras y se grababa ahí en la calle, muchas veces sin permiso también, ¿no? Entonces, sí es un parteaguas. Y que ahora, pues obviamente, la tecnología, incluso que a veces sí suele ser hasta más económico ya hacerlo digital. Sí. Está el caso de The Mandalorian. Pues sí, también creo que es un parteaguas ahora. Quién sabe qué va a pasar después. Pero lo que hace The Mandalorian, que es la serie que salió de Star Wars en donde sale Baby Yoda, a gente que no la haya visto, lo que hacen ahí es que toda la serie se grabó en un set, pero en vez de utilizar pantallas azules o verdes, que es lo que la mayoría de las veces se hace, se ponían pantallas gigantes no recuerdo qué calidad era, como 40K o algo así. Y lo que hacían solamente era recrear utilería
con la que fueran a interactuar los personajes, a lo mejor unas piedras o cosas por el estilo, pero ya no se tenía que recrear la mayoría. Obviamente el estudio fue una inversión grandísima para Disney, ¿no? Pues sí. Pero a la larga sí permitiría que fueran mucho más económicas las producciones, porque ya no habría, por ejemplo, en su momento en Star Wars, cuando grabaron las primeras, se fueron al desierto de Túnez a grabar todo lo que pasaba en Tatooine y en esas zonas desérticas. O sea, te ahorrarías mucho estar llevando a lo mejor a tu crew a otro país, o a lo mejor tener que contratar a alguien ahí, ver si tú te llevas tu equipo. Acá todo se puede hacer en una pantalla. Obviamente ahí el trabajo pues es de... así que de mano de obra digital, ¿no? Para poder producir los escenarios, pero que pues sí podría ser mucho más económico que ir a grabar a una locación, ¿no? Claro, pero o sea, lo que te ahorras en todos esos viajes y en toda esa logística es lo que te gastas en animación, es lo que te gastas en el montaje gráfico y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero... Y justo ahorita que lo mencionas, recordé una entrevista que le hicieron a Ian McKellen, que es el actor que encarna a muchos personajes, a Magneto, a Gandalf. Pero Carlos López, el Señor de los Anillos, él no sabe quién es Gandalf. Ah, sí sé quién es Gandalf. ¿Cómo si no lo has visto? No, sí. Es el que se parece a Dumbledore, pero del Señor de los Anillos. O sea, güey, 1 versus 1, Dumbledore versus Gandalf. O sea, abre su guardería, ¿sabes? Para cuidar a Dumbledore. No, yo no estoy diciendo que Dumbledore sea más poderoso. Solo te digo que no hay punto de comparación, güey. Ok. Lo voy a tomar en cuenta cuando vea El Señor de los Anillos. No es un buen referente, no es un buen referente porque los magos en el mundo, en el universo de Tolkien, están nerfeados. Solo pueden utilizar como el 10% de su magia, porque si no destruyen el mundo, güey. Así de cabrones están, güey. Ay, cabrón. El punto es que en esta entrevista que le hicieron a Ian McKellen, él comentaba que se le hacía muy difícil el volver a grabar este universo en The Hobbit, cuando hicieron la precuela, porque a diferencia del Señor de los Anillos, en el Señor de los Anillos casi no se utilizó pantalla verde, casi no se utilizaron CGI. Sí se llegó a utilizar, sí llegó a ser el recurso, obviamente, pero la mayoría de los paisajes son naturales, son locación. Pues fueron al lugar, exacto, es de locación. Creo que me parece que son Islandia y todas esas regiones nórdicas en donde grabaron. Y él comentaba que el sentimiento es muy diferente a estar en el lugar, vivirlo, sentirlo y poder tomar todos esos estímulos que estás recibiendo para dar una mejor actuación que una pantalla verde, ¿sabes? Es un trabajo muchísimo más difícil que hacer, ¿no? Que no es imposible, ¿no? Es el trabajo de un actor, pero sí. Creo que sí es muchísimo mejor, en mi opinión, tener una locación, aunque cueste más. Creo que el producto sale mucho mejor y con menos fallas, ¿no? Porque luego invierten en el CGI y dices, güey, neta, esta te costó 15 millones, neta invertiste. O sea, ¿a quién le pagaste, güey? Yo te lo animo mejor. ¿Qué estás haciendo de tu vida, sabes? Y en cambio te ahorras esos errores, te ahorras esos comentarios y viajas y dices, wow, qué paisaje tan hermoso, qué foto tan chingona, ¿sabes? Ese tipo de comentarios creo que son los claves. Sin duda. Y es que habla tú, Braulio, porque no has hablado. Yo, de hecho, es que todo es un valor agregado, porque quizás saliendo un poco de las ciudades, pero entrando en esta cuestión de las ocasiones, el Renacido, hasta donde tengo entendido, fue grabada puramente en locación, sin pantallas verdes y con luz natural. Claro, papi. Entonces, pues, ¿qué gran valor hay de fotografía, dirección? Bueno, de todos en realidad, piénsalo. O sea, ¿qué control tienes ahí? Todavía, si dijeras, es una locación, pero te llevas tus luces, o ya, si quieres ponerte intenso como el Tarantino alumbrando un puente en la noche, pues no, ¿verdad? Pero sí, es como estas cuestiones de, a veces decir, la locación física te va a dar mucho más que la recreación.
aunque puedan verse muy parecidas, no va a ser lo mismo a final de cuentas. Y entrando más en este terreno de ciudades, pues sí afecta mucho. Yo me acuerdo que, por ejemplo, vi una película que se llama Brick Mansions, Mansiones de Ladrillo. Fue una de las últimas películas de Paul Walker. Y es un remake de una película llamada Distrito 13. Curiosamente con el mismo protagonista, además de Paul Walker. Bueno, el punto es que esas dos películas están situadas en barrios supuestamente pobres, marginados. La diferencia es que la versión original es de París, los barrios bajos de París. Y la versión con Paul Walker es en Estados Unidos. Y honestamente, luego se siente la gran diferencia. Se siente como no estás en lo mismo, ¿sabes? O sea, no sientes esa tensión, ese ambiente que se crea. Porque todos los establishments que te manejan la primera versión, pues son muy reales, son muy de acuerdo a la historia. Y al contrario, en la segunda versión ya luego te das cuenta y dices, es que esto... O sea, sí hay mucha acción, pero como que algo no cuadra, no te crea la misma sensación. Como este valor precisamente que mencionamos o que mencionan también de que cómo el lugar aporta mucho más a la historia de lo que crees. La historia, ok, sí tiene que ser buena, pero dónde la cuentas también es muy importante como todo esto. Y por ejemplo, yo el punto a favor que le veo a esta parte, por ejemplo, de las pantallas y todo, es que, por ejemplo, hay muchas cosas con las que no tendrías que lidiar, ¿no? Como el día y la noche. O sea, si necesitas grabar todo en la noche, no hay pedo porque tú digitalmente lo pones de noche y ya, ¿no? Sí. O cuestiones climatológicas, a que vaya a llover, que haga un chingo de frío. El viento. Te ahorras también un montón de dinero porque no tienes que llevar energía portátil para poder cargar cámaras y todo ese pedo, porque también tienes la luz directa en un estudio, ¿no? O sea, creo que esos son como pros que yo vería. Obviamente también el tiempo, porque viajar también implica, pues, aventarte un buen rato, ¿no? Montar set y todo eso. Pues, sí, claro, y a pesar de que a lo mejor tú no, porque luego obviamente sale más caro transportar a todo tu crew, mejor contratas crew local, pero de todas formas tienes que llevar a los actores, a las actrices, a director, guionista, productor, todos tienen que ir de todas maneras. Entonces, esa es la ventaja que yo le veo. Pero sí, definitivamente creo que, o bueno, al menos para mí, en mi percepción de lo que a mí me gusta del cine, pues me gusta que sea lo más realista posible, ¿no? Sí, claro. Preferiría yo viajar a una locación a hacer una película o un cortometraje. E incluso viendo un poco, dime, Carlos. Aparte, es la experiencia completa, ¿sabes? Para todos. O sea, tanto pueden los espectadores vivir lo que están viendo como los que están actuando ahí, ¿sabes? No lo están imaginando, no lo están creando, sino lo están experimentando. Y lo que dice Braulio, eso le suma un valor artístico y se nota el esfuerzo, ¿no? Pues por algo Iñárritu ganó ese Oscar, o sea. Sí. Y eso y el compromiso del actor, ¿no? O sea, DiCaprio dijo, yo soy vegetariano, pero me vale madres, voy a comerme un filete crudo, ¿sabes? O sea, es el viaje. Hacer una película es un viaje de principio a fin. Creo que vivirlo todo al 100, natural, y experimentarlo es parte del ritual. Claro que sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Soy parte de ese team. Ahora pasamos a la parte de recomendar las películas. Esta vez, aunque usted no lo crea, ya vine al capítulo con la película que iba a recomendar. No voy a estar 25 minutos tratando de pensar en alguna. Un aplauso. No va a recomendar Pokémon. No va a recomendar Pokémon. Vámonos. Pokémon es mi elección del día de hoy. Explorar todo el universo de... No, cabrón, güey. Sí, claro. De hecho, sí. Yo quería hacer algunas menciones honoríficas que a mí me gustan mucho. Una de ellas sí es el universo de Star Wars. Sí creo que el hecho de que exista una galaxia enteramente recreada para la película le da una personalidad que muy pocas películas tienen, y que además ha ayudado a que haya una gran cantidad de fans a lo largo de todo el mundo. O sea, es tan extenso el universo de Star Wars que por eso hay tanta gente, porque hay tantas historias y hay tantas hipótesis que hacen los fans, todo eso, y a mí me parece algo muy mágico. Esa sería, por ejemplo, en el caso de algo
inventado, ¿no? Y pues, la verdad es que otra sería, haciendo un poco aparte a Woody Allen, pues Manhattan. Sí creo que es de las mejores películas que he visto. Sí creo que se siente una sinergia muy fuerte de la película con esa ciudad. Nunca he ido a Manhattan, ¿no? Pero estaría bueno, ¿no? Pero la vi y sentí que fui. Sí, exacto. Es que es justo eso, güey. Es justo eso. Ya ves el neoyorquino. Pero si yo me tuviera que quedar con una, que no la mencioné a propósito en todo el capítulo para impactar, es definitivamente Lost in Translation de Sofía Coppola. En México le pusieron Perdidos en Tokio. Esta película la protagonizan Scarlett Johansson y Bill Murray. Yo, de las películas que he visto de Sofía, es por lejos la que más me gusta. Me parece muy interesante la dinámica que tienen los protagonistas, la construcción de una relación muy extraña de dos personas necesitadas, y cómo Tokio, digo, si no había quedado claro que se desarrolla en Tokio, ¿no? Los envuelve en una cosa muy rara. Es que la película es muy rara, me deja incluso al final una sensación extraña, porque es bonita, pero luego no tanto, pero sí, pero no. Y creo que definitivamente nada de eso se lograría si la ciudad no tuviera el peso que tiene. Entonces yo la recomiendo, uno, porque como película en general considero que es muy, muy buena, muy bien, está muy bien hecha. Yo la disfruté muchísimo, pero creo que es un gran ejemplo de cómo se puede aplicar una ciudad teniendo un protagonismo de esta manera. Entonces yo recomendaría Lost in Translation, Perdidos en Tokio, Sofía Coppola. De hecho, creo que ahorita está en Netflix, por si alguien la quiere ver, la pueden ver en Netflix. Si no, ahí me escriben y se las presto, ahí la tengo. Una muy buena recomendación, ¿verdad? La veré. Braulio, ¿tú qué nos traes? Yo hoy, estimados compañeros del podcast, querido público que me está escuchando desde sus casas, sus autos o en su trabajo inclusive, les vengo a recomendar dos películas que son de mi agrado. Una de ellas se llama Huérfanos de Brooklyn. Okay. Como lo pueden suponer, esta historia se cuenta en París, no es cierto, se cuenta en Brooklyn. Y nunca lo hubiera dicho. Qué buen plot, No hubiera ocurrido. No, y esa historia, bueno, quiero mencionar algo muy importante y muy curioso. Yo esta película la vi de casualidad porque estaba buscando algo que ver y me topé con este increíble reparto. En cuanto lo vi dije, wow, espera. Estos tres están actuando en la misma película y no la he visto. Y hablo de Edward Norton, William Dafoe y Bruce Willis, entre otros. Pero ellos tres me llamaron la atención. Cuando vi esta película, les quiero decir algo. Creo que conocí mucho más de lo que nunca he conocido de Nueva York en sí. Y no es como que se centren solamente en todas estas cosas de los puntos, ahora sí que turísticos o algo así, pero la historia te puede llevar desde las zonas ricas, de gente con mayor ingresos, todo lo que es Wall Street, hasta los barrios bajos, de gente marginada, y es increíble cómo lo hacen en una historia que está bien envuelta, porque como muchas películas que manejan la ciudad como un protagonista, digamos, muy directo, es una película que tiene que ver o con misterio o con política. En este caso se mezclan las dos. Es un drama de suspenso, pues puede ser policíaco, más bien detectivesco, que yo creo que todos deberían de ver al menos una vez. Una historia bastante enredada si no prestas atención a los detalles, y los detalles los encuentras en todas las locaciones. Esa es una de mis recomendaciones. Mi segunda recomendación es todavía mucho más curiosa en mi opinión. Como saben, yo soy fan de Esto no es Berlín, que me enfurece que no haya ganado algunos Arieles por ahí, pero bueno. Así como Esto no es Berlín, la película de la que les voy a hablar el día de hoy se ambienta... ¿Qué? No digas güeros. No, ¿qué pasó? ¿Cómo güeros? No. Esa la iba a decir yo, güey. Contrario a lo que muchos pensarían o imaginarían, yo les vengo a ver una película de 1988 llamada Sabadazo, o Sábado, Distrito Federal, cuando la Ciudad de México todavía era Distrito Federal.
La película nos cuenta la historia de Ricardo, un funcionario público de gobierno en un alto puesto, que un día en su mansión ahí en Las Lomas dice: quiero saber si voy a ser gobernante de esta ciudad, tengo que conocerla, quiero conocer esta ciudad. Le dice a su mayordomo: no me busques en 3 días, me voy a ir a conocer cómo es la vida en esta ciudad realmente. Y decide aventurarse a salir de lo que él pues siempre ha conocido, que es las lomas, los bajos altos, las grandes mansiones, estructuras, hospitales privados, etc. ¿Cómo lo hace? Viaja a la ciudad y empieza a tratar de viajar en autobús. Es toda una travesía la que se ve en esta película. La quiero recomendar mucho porque podemos ver en esta película escenarios desde la plaza de los mariachis, allá en Garibaldi, el zoológico de Chapultepec, el Auditorio Nacional, todo esto en los 80s, en un increíble trabajo que mezcla sonido, fotografía y actuación, quiero recalcar también, además de un increíble guión, que pues se termina en esta historia que yo nunca hubiese imaginado que me hubiera gustado tanto una película llamada Sabadazo, ¿saben? Pero sí se las quiero recomendar bastante si quieren conocer un poco de lo que eran los 80s realmente en México. Yo no sabía, por ejemplo, antes 8 pesos se decían 800 pesos. Cuando empecé a ver esta película me saqué de onda porque un señor le vendió un chicharrón en 800 varos. Yo dije, a ver, ¿cómo? Sí, pues eso pasó. ¿Con quién fue ese güey? El que le quitó ceros al peso, ¿era de Echeverría, fue? No. No sé, no creo. ¿Quién fue? A ver, espera. Presidente. ¿Quién le quitó los ceros a la moneda? 3 ceros al peso. Es el Salinas, que se llamaba en ese momento Nuevos Pesos. Bueno, ese detalle. Ahora, en vez de 800 varos, eran 8 nuevos pesos. Y ya, pues después de un rato, pues ya... 8 varos, ¿no? Sí. Les digo, es una película muy bien escrita, en mi opinión. Un excelente trabajo de fotografía, porque te digo, muchas cosas no son recreadas, no es set. De hecho, prácticamente, yo creo el 90% de la película es grabada en exteriores. Yo la pongo ahí porque sí, y quiero recalcar algo muy interesante. Solo les diré como pequeño mini spoiler. Los primeros 5 minutos de la película es un plano secuencia. Nunca lo hubiera imaginado. Interesante. Ok. Bueno, pues yo vengo un poco mexa con mis recomendaciones del día de hoy, pero creo que valen mucho la pena. No puedo decidir una más importante que la otra, así que simplemente las diré. La primera es Te prometo anarquía. Claro. Es una película de Julio Hernández Cordón. No es exactamente mexicano, pero ya saben el rollo. Es medio ¿cómo se llaman estos brothers que viven en Estados Unidos? ¿No? Es chicano. Bueno, esta película toma muchos planos y locaciones cerca de donde yo crecí, entonces me puedo identificar un poco con ellos. Salen los estudios Churubusco, General Anaya, diferentes locaciones en las que cambia tu perspectiva de cómo ves ese lugar, ¿sabes? Algunos planos muy, muy buenos que hasta te hacen ganas de ir a tomarte fotos ahí, ¿sabes? La historia pues es un poco... te saca un cuadro, te rompe el cuadro, pero al final es un sabor medio agridulce, diría yo, por una parte, y por el otro lado no tanto, ¿no? Y mi última recomendación, que creo que la mayoría ya ha de haberla visto. Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, tristemente. Lo supuse, pero bien. Porque no la podemos pasar desapercibida. Es una película reciente, sí, pero creo que lo que propone es muy interesante. Creo que también retoma un poco lo que es el neorrealismo italiano. Creo que sí lo ocupa bastante, porque de hecho todo el casting fueron a esos barrios a decirle, a ver, banda, ¿quién quiere enseñar cómo es esto? ¿Quién quiere enseñar cómo se vive aquí? La cultura, y que sepa y que ame, ¿sabes? Y de hecho es una promesa, ¿no? Este chico, por lo que estaba leyendo. ¿El director? No, El protagonista. El actor. El actor, que creo que es Juan Daniel García Treviño, que encarna este personaje
de cumbias rebajadas, fanático y parte del Symbol Star, no me acuerdo cómo se llama su clan, o su tribu. Los Star, ¿no? Sí, esos sí son son los ¿Tercos? tercos. Los Gracias. tercos, es verdad, es verdad. Siempre terco, chavos. ¿Qué pasó? Siempre terco, papá. No sé, o sea, creo que es algo que no, a lo cual no le hemos dado el tiempo de voltear a ver, ¿no? Creo que nos enfocamos mucho en estas películas que nos exponen a Nueva York, que nos exponen Manhattan, que nos exponen Berlín, Francia. Y creo que también conocer un poco de nuestra cultura y de cómo estas personas también están saliendo adelante está muy padre, ¿no? Y creo que la película también es una dualidad entre el universo de acá de México y el universo de Estados Unidos, ¿no? Que es el punto de la película, ¿no? El título lo dice, ya no estoy ahí, ¿sabes? Ya no. O sea, si eso no le da importancia o el peso que requiere a ambos lugares, no sé lo que le dé, ¿sabes? Además de que tiene unas pinches tomasas, güey, bien sabrosas. Ey. Y muy disfrutables, que cuando la ves dices, bro, Entonces ahí se las dejo, si no la han visto deberían verla ya right now, creo que la van a disfrutar y van a empezar a escuchar cumbias rebajadas. Sí, bro. La verdad. Me pasó. Yo, algo que tal vez debía haber dicho antes de las recomendaciones, pero que igual creo que estaría muy chido dejarlo ahí como reflexión al final del capítulo, es que el cine, si algo ha quedado claro durante estos poco más de 100 años que tiene de cine de historia, es el impacto que genera en la gente. Uh-huh. Y algo que precisamente mencionó Carlo en Te Prometo Anarquía es lo interesante y lo bonito que fue para él revivir pasajes de su vida en esa película. Y yo creo que el sentido de identidad y de pertenencia que una película le puede dar a alguien por desarrollarse en donde él vivía, como seguramente a muchos les pasó con Roma, por ejemplo, ¿no? Ese factor, pues, nostalgia tal vez, y también, pues sí, el sentir una representación gracias a una película es algo que pues se siente muy chido, o sea, se siente muy chido, pero también creo que es algo que pocas artes lo pueden provocar de esta manera y en tantas personas, obviamente por el alcance que tiene el cine también, sí, ¿no? A nivel mundial. Exacto. Pero sí creo que es algo muy bonito, que sentirnos representados por una película, porque por el simple hecho de que se grabó por donde nosotros vivimos, puede ser algo muy bonito y es un poder muy chido que tiene el cine. Entonces, pues nada, solo lo quería comentar así, me puse romántico, ¿no? Es que sí, güey, o sea, yo creo que para eso es, ¿sabes? Para que las personas puedan vivir las experiencias y las historias que se están contando y poderlas, por lo menos, cambiar un poco a la suya, ¿no? También se sientan un poco identificados y que también sepan que hay más gente viviéndolo, ¿no? Creo que al final del día es un sentimiento reconfortante. No sé, o sea, sí, ver lugares que conoces en cine es bien chido, güey, porque sí, justo, ¿no? En el episodio de los memes hablamos como el de Leonardo DiCaprio, que cuando sale como de, sí, es eso, ¿sabes? Sí. Pero no sé. Pero bueno, fue un muy buen episodio, chicos. Me gustó bastante. Les dije que era un buen tema. Sí. Chido. Pues fue un gustazo, yo me despido. Gracias por compartir micrófono, Carlos, Braulio. Chao, gente. Yo fui Carlito Tracks para los compas. Fue un placer acompañarlos en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo también lo disfruté mucho. Siento que fluyó muy bonito. Pues nada, solo agradecerles, recordarles, ¿no? Que pueden escucharnos en Spotify, tal vez nos están escuchando ahí. Pueden escucharnos en Anchor FM, tal vez nos están escuchando ahí, o en YouTube.
Estamos disponibles en esas plataformas y pues nos pueden encontrar ahí todos los domingos en punto de las 8 se estrena el nuevo episodio. Obviamente también pueden checar los episodios anteriores, este es el 4. Entonces ahí están, ¿no? Por si los quieren escuchar, se quieren divertir, informar, ver películas chidas por ahí, pues ahí estamos, ¿no? Así es. Recuerden que pueden seguirnos también en Facebook e Instagram como A la Bergman Podcast. Yo fui Braulio Ocampo, me encuentran como Bravo Campo 20 o Bravo Tipo, jejeje. Y pues nada, gracias una vez más. Y recuerden que nos sirven mucho sus comentarios. Si tienen alguna propuesta, alguna idea de algo que quisieran que nosotros habláramos en este espacio, muy bien recibida, anímense. Y pues nada, muchas gracias. Saben que ustedes hacen este podcast y pues nosotros estamos para informarlos y entretenerlos un rato. Esto fue A la Bergman. Nos vemos, hijos de la Bergman, en el siguiente domingo. Adiós. Bye.